Hola. Me alegra verlos. Continuamos con nuestra serie. Este no es el formato habitual con el pastor Chris. La semana pasada, Eric fue presentado. Esta semana conocerán a mi amiga Lorraine como hablamos sobre adicciones. Hola, Lorraine. Gary, su esposo, está aquí también. Gary me conoce desde hace mucho. Lorraine y yo nos conocimos en la secundaria. Y ellos saben, como todas las reglas de la iglesia en la que crecí. La razón por la que esas reglas están ahí es por mí. Y así, todas las cosas tontas que hizo Chris cuando era más joven. Pero generalmente Gary era quien me decía que lo hiciera, o estaba a mi lado, así que somos la razón. Pero si alguna vez quieren saber sobre el pastor Chris, antes de ser pastor, Gary y Lorraine lo saben. Pero bueno, Lorraine es una consejera profesional con licencia y tiene otros títulos después de su nombre. Y más. Es la consejera principal de Stitch Family Counseling Ministries en Victoria. Pronto hablará sobre Stitch, pero hay varios consejeros en ese ministerio de Victoria, así que sé que algunos de ustedes en antaño enviamos gente para unirlos al tratado. Y un gran ministerio. Y así, de hecho, ella es una de las razones clave por las que hemos podido hacer el ministerio de consejería que Dios nos presenta hoy. Así que ella es parte de eso, pero, en fin. Así que antes de hablar sobre Stitch y esas cosas, hoy hablaremos de trauma. Y una de las cosas que pensé mientras estudiaba esto, y ha sido un largo tiempo, pero especialmente intensamente en las últimas semanas. Una de las cosas que vino a mi mente fue que tenemos una tendencia a juzgar lo que no entendemos. Así que hay personas que están en la vida y luchan con algo, y es ese viejo adagio que dice, hasta que camines una milla en los zapatos de alguien realmente no lo entiendes. Y así tenemos una tendencia a juzgar lo que no entendemos. Y a veces, quizás muchas veces, algunas de las cosas que las personas enfrentan o por qué reaccionan o no a diferentes situaciones es debido al trauma en su vida. ¿Qué es trauma? Trauma. La palabra griega es herida profunda, trauma pronunciado que muestra ha sido dañado de alguna forma, en alguna medida. Y no lo había pensado Lorraine, pero el trauma está en toda la Biblia. De hecho, ya está en Génesis desde el principio que Caín premeditó el homicidio de su hermano. Así que ese es el inicio del trauma. Fuera de eso, vivimos en un mundo caído. Por lo tanto, el trauma es inevitable porque Adán quería manzana y Eva tomó una y la comió. Así que, pero en toda la Biblia hay trauma. Hay ataques, hay esclavitud, hay secuestros, hay inundaciones, hay fuegos, hay granizo, hay plagas, hay guerras y más. Así que, pensando en esto como iglesia, Dios no se sorprende. Y Dios está en ello y trabaja en ello y hace lo que debe hacer. Hablaremos más sobre eso también, pero esta es mi contribución. Así que pueden aplaudir porque ya he terminado. Y ese es mi conocimiento sobre esto. Así que se lo voy a pasar a mi amiga, Lorraine. Lorraine, cuéntanos un poco más sobre qué es el trauma y todo eso. Está bien, gracias por recibirme. Solo quiero mencionar brevemente a quién represento. Trabajo para el Hogar de Niños del Sur de Texas, Ministerios Stitch. Trabajo en el área de consejería. Hay 4 ministerios diferentes que en total son aproximadamente 9, desde cuidado infantil hasta padres solteros. Pero tenemos presencia en Houston, Victoria, Corpus, San Antonio y en el Valle. Lo que distingue a nuestro trabajo es que somos abiertamente cristianos y aplicamos técnicas profesionales de consejería. Lo característico de Stitch es que ofrecemos servicios gratuitos para ti. Los niños que llegan a nuestro cuidado, las madres que vienen con sus hijos para sanar y recuperarse, y las personas de 3 a 103 años. He recibido a un hombre de 92 años, todo gracias a donaciones. No tomamos fondos estatales o federales para nada de lo que hacemos. Si un niño entra en nuestro cuidado, cuando sea mayor, pagaremos su universidad. Y así que simplemente... Esto es como vivir en casa Esa es la parte ajena. correcta, los niños, ¿no? La parte correcta. En la consejería pedimos donaciones, pero si no puedes, está bien. Estamos aquí para ti. Así que es un llamado en nuestra vida a recibir personas que vienen a consejería hablando sobre sus problemas.
Dolor de iglesia, algo que discutiremos. Algunas personas tienen dolor por la consejería. Han ido a consejeros seculares y les han dicho que solo debes irte. Y eso no es lo que hacemos. Así que, bueno, sí. De todos modos, amo lo que hago. Hoy estamos aquí para hablar de trauma. Él puso la primera diapositiva. Existen diferentes tipos de trauma que las personas pueden experimentar: agudo, crónico y complejo. El trauma agudo es algo común en experiencias individuales, como un accidente de auto. Podría ser mordido por un perro. Para mí, hace unos 3 años, la casa de mi madre se quemó. Temprano en la mañana, Gary y yo recibimos una llamada de que su casa estaba en llamas y vivimos en el campo. Ella vive en la ciudad y cuando estoy conduciendo hacia ella, tengo que cruzar este puente y podía ver el humo de allí. Era su hogar. Y por un largo tiempo, al ir al trabajo, miraba y podía imaginar esa nube de humo negro saliendo. Y me tomó un poco de tiempo no verlo. Eso es algo agudo, es algo que sucede una vez. Pero después, otros viven experiencias crónicas. Crónico es algo que sucede una y otra vez. Podría ser vivir en un hogar donde se presencia violencia doméstica o ser víctima de abuso, que ocurre repetidamente. Complejo es cuando hay mucho trauma, diferentes tipos de trauma, que ocurren en diferentes etapas de la vida o en diferentes fases. Podrías tener un niño que fue víctima de abuso o negligencia, y luego llega a la escuela y es acosado allí o enfrenta injusticias y sufren un desastre natural. Todos sabemos, ustedes vivieron el huracán Harvey. Más recientemente, varios de nosotros fuimos a la zona de Kerrville y asesoraron a los afectados por la inundación. Observamos a algunas personas que realmente fueron víctimas de la inundación, además de varios rescatistas y una joven a la que hablamos hace poco. Ella tuvo un trauma en su niñez, pero estuvo allí 2 días después de la inundación y buscaba cuerpos, sacando cuerpos, y aún está allí coordinando. Ella tiene trauma complejo. Lo ha sentido porque ha tenido diferentes etapas de la vida, distintos traumas. Es crucial reconocer que existen diferentes tipos. Hay un trauma secundario y eso es algo que Chris y yo hemos vivido de maneras distintas y tú podrías experimentarlo también. Si tienes un amigo que lo ha vivido, a veces al contar los detalles, tú también lo sientes. Sé que Dios me ha llamado a ser consejero cristiano, pero hay momentos en que regreso a casa y Gary nota algo diferente o simplemente se lo digo. Tuve un caso hoy y no puedo dejar de pensarlo. A veces me toma tiempo. Estoy seguro de que tú has tenido momentos así también. Sí, eso no te lo dicen en el seminario. No, no lo es. Vas O en a- la escuela. Sí, que vas a tomar los traumas de los demás, que literalmente vas a llevar las cargas de otras personas. Y es difícil porque quieres estar con ellos en ese momento y experimentar y ser empático y compasivo, aunque tú no hayas vivido algo así. Quizás no hayas pasado por eso, pero quieres estar con ellos. Y luego, lo que sea esa transacción, la llevas contigo como un fragmento de eso. Y es duro porque somos, ¿sabes? Somos seres mentales. Y así reimaginamos ese trauma y de alguna manera casi lo experimentamos. Es un fenómeno extraño, es. sin duda. Lo es. Es complejo y por eso lo llaman complejo, porque es difícil. Tiene varias capas, múltiples capas de la idea. Lo hice. Los secundarios, como dijiste, los primeros respondedores, doctores, consejeros y hasta familiares y amigos. Generacional. Sí. Cierto que lo vemos en el Holocausto o la esclavitud o algo similar. Hay algunas de esas cosas que lleva. La forma en que vemos la vida y el mundo se modifica por eso, afectando cosas de generación en generación. Y hay diferentes niveles de dolor en la iglesia. Algunos de esos aspectos son intencionales, otros no. Pero la influencia que tiene en tu percepción de Dios y en tu autoconcepto y en tu forma de relacionarte es significativa. Y luego hay uno que pienso que se formalizó como el término. Se convirtió en PTSD como en 1980, creo. Así que Es como el diagnóstico que surgió. cambió un poco, pero originalmente lo llamábamos shock de guerra. Los hombres lo llamaban así al regresar de la guerra o algo así. Y también eso, no entiendo por qué lo hicieron. Los términos diferían para hombres y mujeres, llamando a ellas histeria. Cierto.
y mi esposa ha comentado, quizás yo tenga eso. Así que, histeria. Pero lo interesante es que la palabra griega para histeria significa literalmente útero. Y una de las soluciones iniciales para la histeria era la histerectomía. Por lo tanto, estoy contento por las mujeres, me alegra por ustedes, pero eso no es lo esencial. Hablar un poco sobre el PTSD, porque no nos damos cuenta de que creo que debido a las guerras somos más Exacto. conscientes de ello. Exacto. Pero hay más tipos de PTSD y razones que no son solo por la guerra. Hablemos de eso. Absolutamente. Incluso lo que digo, el ejemplo que te di antes, cada vez que veía el humo salir de la casa de mi mamá, eso era PTSD. A veces, cuando lo vuelves a vivir, sabes, algo o una situación similar sucede y te lleva de vuelta a ese lugar. Eso es un poco lo que es el PTSD. Es donde simplemente no puedes sacarlo de tu cabeza. Sabes, aparece en diferentes lugares. Sí. Comenta sobre lo que has observado respecto a cuánto el trauma nos afecta y quizás especialmente el PTSD, algunos de los impactos que tiene en nosotros o cosas que deberíamos buscar en alguien que está lidiando con trauma. Está bien. Me voy a poner un poco técnico por un momento porque el trauma realmente impacta el cerebro. Cuando dicen que es solo en tu mente, es verdad. Muestren la segunda diapositiva. Hay 3 áreas en tu cerebro que se ven afectadas. Hay una corteza prefrontal. Bromeamos sobre eso. En los chicos no se desarrolla hasta más tarde. En humanos no está completamente lista hasta los 25. Y esa es tu capacidad de pensamiento superior, tu pensamiento crítico. Así que eso se ve afectado. Hay algo en azul, se llama hipocampo, que se encarga de la memoria. Eso se ve afectado y es por eso que cada vez que si hay un crimen, los testigos a veces cuentan la historia de manera diferente. Una de mis mejores amigas hace algunos años fue víctima de un crimen violento. Estaba en su coche, hablando con alguien, era una oficial de libertad condicional. Y otro coche pasó, le dispararon y lo mataron. Y casi le da a mi amiga. Ella recordó el coche, me confundiré, pero recordó que era azul cuando en realidad era marrón. En ese instante su cerebro estaba completamente abrumado por la experiencia traumática que vivió. Es una parte pequeña y almendrada de tu cerebro. Es el tipo de cosa que realmente se activa cuando ocurre un trauma. Es como una alarma que suena, que te dice que hay un trauma aquí y que debes empezar a cerrarte. Pero en todos esas partes de tu cerebro, literalmente, se reducirán. Hace años se publicó un libro que se llama El susurrador de psicópatas. Es un técnico en resonancia magnética que hizo resonancias a asesinos en serie en prisiones. Y encontró que su amígdala es diferente, más pequeña y se ve distinta a la de los demás. Eso me fascina. Por eso me entusiasma mi trabajo en consejería, porque me gusta entender por qué la gente actúa así. Así que tu cerebro realmente se transforma cuando has vivido un evento traumático. Y así simplemente afecta, ¿sabes?, a alguien que podría haber sido eso mientras comenzamos a hablar sobre su impacto. Alguien que solía ser tranquilo y de modales suaves puede enojarse ahora. Pasemos a la siguiente diapositiva y hablemos de los efectos de ello. Así que pasemos a las respuestas al trauma. Están la lucha, la huida y los 2 más recientes son congelarse y agradar. La lucha y la huida, todos lo sabemos. O estamos peleando, o estamos ansiosos, o estamos enojados. Estamos huyendo de la situación actual. No creo que haya cambiado a lo largo de los años. Antes me retiraba, ahora busco resolverlo y... Así es como las parejas se encuentran, ¿verdad? Si uno le gusta pelear, el otro también pelea. Así que Sí. estamos tratando de gestionar eso. Pero esa huida es la ansiedad que aparece. Comienzan a entrar en pánico y a preocuparse más. O también comienzan a evitar. El congelamiento es cuando comienzas a cerrarte. Quizás ya no salgas con amigos como antes porque no puedes manejarlo. La adulación es un poco como la idea de desmayarse, pero es que si comienzas a complacer a los demás, ¿por qué no?
Tu mundo ha sido tan disruptivo antes, que ahora harás todo para agradar, porque no quieres incomodar. Has tenido tanto conflicto, que el trauma ha sacudido tu mundo. Y, de nuevo, tu cerebro está tan activado que a veces harás lo que sea a cualquier costo para mantener la paz. Así que, sí. Pensé en las cabras desmayadas al hablar de esto. Vi una oferta esta semana donde uno por Zoom intentaba sacar dulces de una calabaza y estaba unida la calabaza a un esqueleto automático que al moverse hacía que el esqueleto actuara. El zarigüeya intentaba conseguir dulces y el esqueleto actuó y el zarigüeya cayó. Sí, eso es. Eso fue como. Es similar. Sí. Así que un poco sobre el trauma de la infancia. Existe esto. Creo que una evaluación es lo correcto. El estudio hace. ¿Qué es eso? ¿Cómo se usa y qué están tratando de lograr? Bueno, hay una evaluación que se puede hacer, pero el estudio ACE se realizó hace varios años. Y quiero decir que entrevistaron a unas 17,000 personas, lo cual es un buen estudio. Es crucial saber que si la información proviene de unas pocas personas, no se trata de un estudio significativo. La pregunta era sobre experiencias adversas en la niñez, llamadas ACE. Cuanto más traumáticas son las experiencias que un niño tiene, más probable es que haya, ya sabes, que haya desafíos en la adultez. Así que sí, hay una evaluación. La hacemos cada vez que un niño entra en cuidado y nos da una instantánea de lo que está sucediendo. Sí. Te oigo decir trauma. Hay varios niveles de trauma que afectan a toda la persona. Sí. Impacta cómo funcionamos, cómo nos relacionamos con otros, enfrentamos lo que sea. Afecta nuestra salud mental, física y emocional. Y nuestra Pon la siguiente salud diapositiva. espiritual. Sí, ahí tienes. Bienestar. Sí. Hay un libro que leí hace años titulado El cuerpo lleva la cuenta. Sí. Y es esta cosa maravillosa que nos demuestran que de forma literal tendremos problemas físicos o el cuerpo nos avisará si empezamos a aprender. Eso está reviviendo este momento traumático y se presenta de esta manera. ¿Puedes hablar de ello? Claro. Todos han experimentado el primer día de clases o cuando deben hablar en público pueden sentir mariposas en el estómago. Así que eso es un poco lo que se refiere. Te sientes un poco nervioso o ansioso y comienzas a sentirte extraño. A veces los niños, si son acosados en la escuela, si tienen un conflicto de carácter con su profesor, comenzarán a decirle a su madre que no se sienten bien. No quieren ir, no dirán que no quieren ir a la escuela, dirán que no se sienten bien. Y así la mamá puede dejarlos quedarse en casa ese día. Pero luego descubren que en repetidas ocasiones no se sienten bien, no quieren ir a la escuela, hay algo que está ocurriendo. Y no están simulando, realmente no se sienten bien. Y así, sí, definitivamente cuando alguien ha experimentado trauma, casi puedo garantizar que se manifestará en su cuerpo de alguna manera. Hace algunos años atendía a un veterano que experimentó lo peor de lo peor. Estuvo en combate activo, formó parte de operaciones especiales. Él fue quien realizó algunas de esas actividades como el ahogamiento simulado. Sin embargo, él, sabes, fue parte de la guerra, pero también, tú sabes, él. Ocurrieron accidentes con personas resultando heridas. Sin intención, lastimó a otros. Posteriormente, desarrolló un trastorno de conversión y acudió a mí. Y es como una respuesta somática extrema. Pero llegó a tener derrames cerebrales sin causa física. Le hicieron MRIs, tomografías y análisis de sangre. No había causa física para sus derrames cerebrales, pero los tenía. Tenía problemas de memoria y comenzó a tener demencia. Tenía casi 50 años y ya la padecía. Su esposa, de hecho, en su iPad y en su refrigerador tenía fotos de él, su esposa y sus 2 hijos. En ocasiones, al despertar por las mañanas, se encontraba confundido sin reconocer dónde estaba, ni a las personas que le rodeaban. Sin duda, tu cuerpo lo refleja. Se manifiesta siempre que hay trauma.
Si alguien ha sufrido trauma, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué aspectos debe tener en cuenta antes de decidir? Sí. Reconocer que has pasado por un evento traumático. Tú sabes, yo probablemente reconocí que el incendio de mi madre fue traumático gracias a mi consejero, pero otra persona puede no darse cuenta. Si no lo viviste, puede que no pienses que te afectó. A veces, quienes han pasado por el trauma no lo reconocen, ya que o minimizan la experiencia para protegerse pensando que no fue tan importante. Primero, reconocer que hay un problema es ya la mitad de la lucha. Pero después, cuídate. Ejercicio. Sé que suena un poco tonto. No a todos nos gusta ejercitarse. A mí no me gusta, pero me siento mejor cuando me levanto del sofá y hago ejercicio. Hacer ejercicio libera endorfinas beneficiosas. Comer correctamente es crucial. Hacer una cita con amigos, porque la tendencia cuando has sido traumatizado, cuando has tenido un evento, es simplemente aislarse y retirarse. Así que forzarte a salir de casa. Voy a molestar a algunos cuando digo que salgas el domingo por la mañana y vengas a la iglesia como todos ustedes, buenos amigos, han hecho. Entiendo que a veces es necesario quedarse en casa, especialmente si estás enfermo, pero a veces la gente pueden usar eso como una forma de afrontar. No quieren salir. Tengo un cliente al que debo advertir cada vez que lo veo. ¿Fuiste a la iglesia? No, me quedé en casa. Sal, Dios nos invita a vivir en comunidad. Hay sanación en la comunidad. La sanación está en estar con creyentes que te apoyen. Y claro, buscar ayuda profesional. Sabes, a veces no puedes hacerlo solo. Por eso Dios llama a personas como yo, para ayudarte. Y con lo diferente, hay diferentes cosas que podemos hacer. No sé si quieres entrar en eso o no, pero sí. Sí, hablamos de eso aquí, ¿verdad? Hay poder en la presencia y hay conveniencia en la iglesia en línea cuando estás enfermo o viajando, pero hay nada que reemplace estar en la iglesia con otras personas que conoces y que sabes que te aman y que cuando preguntamos cómo estás, lo decimos en serio, aunque a veces no lo parezca. Tendemos a usar una máscara y decir que estamos bien, aunque no lo estemos. Ese es el problema. Pero una de las cosas de las que hablamos la semana pasada en particular, Lorraine, fue, leí un buen libro hace unos años, ¿y si la iglesia fuera como una reunión de AA y que todos dijeran, hey, soy un pecador? Amén. Y que todos nos necesitamos y que eso es lo que es la verdadera comunidad bíblica, es que somos realmente conocidos y nuestra identidad está en Cristo y en la iglesia. Puedo hablar de eso mucho tiempo. Pero hay algo en... Se dice, trato cuando me preguntan, ¿cómo estás? Intento no decir que estoy bien si no lo estoy. A veces digo, no he hecho nada hoy. Ya sabes, hasta ahora todo bien. Esa es más a menudo mi respuesta hoy en día, hasta ahora todo bien. Y eso podría ser a las 6 de la tarde porque ya sabes, todavía quedan unas horas. Pero también cuando hablas con alguien que ha pasado por un evento traumático, en parte sigue conversando con ellos. Si alguien ha tenido un evento, muchas veces la gente se acerca a ellos de inmediato y está con ellos para ver, ya sabes, si necesitan ayuda o qué pueden hacer si han perdido a alguien. Porque ya sabes, perder a un ser querido es un evento traumático. Y la gente está presente cuando sucede, pero después del funeral, la atención se desvanece. Pero algo clave es, no minimices la reacción de alguien. Ya sabes, alguien puede que aún esté. Ya sabes, 6 meses después del evento y alguien todavía se está aislando. Aún tienen arranques de ira, siguen sintiendo cosas. Solo porque para ti no es un gran problema, como un accidente. O algo así, ya sabes. Has estado en un choque de auto y lo superaste bien. Sabes, aunque ambos hayan tenido el mismo tipo de choque, donde los airbags se activaron y todo eso. Todos vivimos y respondemos a la vida de formas diferentes. ¿Qué significa una crisis? O lo que para ellos es una crisis puede no serlo para ti. Si tienes a alguien en tu vida que está pasando por algo y puedes ver que todavía está luchando, sigue escuchándolos.
Por favor, no digas, ya sabes, especialmente con el duelo, deberías estar bien para ahora. No, cada persona llora y reacciona al trauma de manera única. Y nuevamente, esto es algo que ha surgido para Gary y para mí al hablar de ello, que tu reacción es tu reacción y está bien, aunque no lo sea. Pienso, según cómo crezcas, ¿verdad? Creo. En Texas, la cultura de los vaqueros nos enseña a ser duros y perseverantes. Recuerdo a mi entrenador diciéndome, he tenido rasguños más grandes en el ojo, supéralo. ¿Cierto? Y creo que esa es la mentalidad que a veces discutimos. Es solo la vida, como si la vida nos atacara. ¿Cómo lo vas a manejar? Seguir adelante y lo aplastamos. Sí. Hasta que pasa algo y luego explotamos. Por lo general explotamos con las personas que más queremos y nos hacen sentir seguros, como nuestra pareja, hijos o compañeros de trabajo. Y en ese momento, pero, ¿qué herramientas nos pueden ayudar? Como mencionamos, he tenido amigos, estamos en la iglesia haciendo algunas cosas que mencionas, pero necesitamos más. Quizás para manejarlo. ¿Qué herramientas hay para nosotros? Sí. Así que, nuevamente, buscar un consejero profesional que te pueda ayudar. Podemos ayudarte. Hay terapia cognitiva conductual. Si puedo cambiar tu forma de pensar, entonces puedo modificar tus pensamientos y acciones, lo cual influirá en tus sentimientos. Practico EMDR, una técnica de desensibilización y reprocesamiento que no siempre implica movimientos oculares. Es como vudú, pero no lo es. Pero solo es el lugar de regreso a la memoria. Y no te hará olvidar la memoria, pero te regreso allí porque siempre hay un pensamiento negativo ligado a eso. Y a menudo es por eso que seguimos sintiendo el trauma, porque pensaste que podrías haber hecho más. Deberías haber hecho más. Si solo hubiera estado en control, podría haberlo hecho. Así que lo enseñamos. Primero lo unimos a un pensamiento negativo, pero luego lo sustituimos por un pensamiento positivo. Y a menudo eso es con la verdad de Dios. Así como ya sabes, no si no estaban en control o eso, pero tienes que saber que Jesús estaba contigo en ese momento. Vi a una clienta hace varios años que sufrió traumas terribles. Tuve un poco de trauma secundario como resultado de eso. Pero hicimos un poco de MDR y ella preguntaba, yo le pregunté, ¿dónde crees que estaba Jesús? O ella me gritó, ¿dónde estaba Jesús? Y le dije, no sé, ¿dónde estaba Jesús? Y dije, averigüémoslo. Y ella pudo, en esos momentos de horroroso, vio a Jesús durante su experiencia de vida. Fue asombroso. Eso me trae a la mente, en nuestra iglesia en Denver realizamos la oración teofilística, formando personas en nuestro centro de consejería, similar a lo que era invocar a Jesús, como llevar mediante la oración, guiando a las personas a ese instante en particular. Y en ese momento creyeron una mentira, ¿no? Como dijiste. Y solo al invitar a Jesús a ese instante y decir, Jesús, estás aquí, presente en todas partes. ¿Qué dirías ahora? Deja que Jesús hable la verdad para reemplazar la mentira. Y persona tras persona tras persona explicó que su respuesta fue hubo una sanación completa. Pero era esta cosa como un poco como los dibujos animados, donde creían esta mentira aquí y esta mentira como una nube siempre los seguía y de alguna manera los marcaba y todo eso. Y en el instante en que Jesús pronunció la verdad fue como desapareció. Y ahora caminaban de una manera totalmente diferente y tenían una nueva identidad, un nuevo propósito y visión gracias a eso. Y así, eso es el MDR, ¿verdad? Mentiras, permitiendo que se hable la verdad. Y eso es lo que me encanta. Lo que dices es que en Stitch todos seguimos a Jesús y hallamos nuestra identidad en Él para que otros descubran la verdad sobre sí mismos en Cristo con herramientas útiles. ¿Cómo podemos ayudar a otros si notamos a alguien? Quizás no lo están. Quizás tienen ira, tal vez tienen cosas y empezamos a notar eso y decimos, tal vez eso está relacionado. ¿Cómo ayudamos a las personas? Fortaleciendo la relación que tienes con ellos. A veces quieres llamar la atención a alguien por ser un idiota. Y a veces quiero decir, si Chris hubiera pasado por algo, podría decirle, Chris, estás siendo grosero, necesitas calmarte. Creo que lo hace. Lo hicimos una vez, sabes, pero es solo suavemente, es solo vivir la vida con ellos. Y luego, sabes, realmente pareces estar, noté el otro día que te desquitaste con alguien y hoy simplemente volvió a suceder. ¿Qué hay? Y pueden decir, no sé. ¿Has pensado
esto, entendiendo lo que sienten. A veces, darles una voz y un nombre a lo que están experimentando. Eso es lo que hacemos. Cuando trabajamos con niños, hacemos algo llamado terapia de juego. Los niños no tienen el lenguaje de las emociones. Si Chris no me hubiera gritado o algo así, diría, sabes, pareces realmente enojado. Los niños carecen de ese lenguaje. Pero a veces, incluso los adultos no tienen ese lenguaje. Así que es reconocer y señalar suavemente, wow, pareces realmente enojado por eso. O amigo, pareces muy triste. He notado que te alejas o que no has ido a la iglesia en semanas. No he tenido noticias de ti. Solía verte en Walmart cada martes y no te he visto. ¿Sabes? Wow, ¿sabes qué está pasando? Porque a veces no podemos verlo. Lo que hacemos, porque estamos tan inundados con la emoción. Así que solo ayudarles a reconocerlo, simplemente estar a su lado como su amigo. Y luego, tal vez, deberías buscar algo de ayuda. Sabes, soy un buen amigo y escucho bien, pero quizás deberíamos hablar con el chico que mencionó Chris. Hablemos con esa chica que vino y habló en la iglesia y veamos si hay algo, tal vez, que podamos hacer para llegar al fondo del asunto, porque te garantizo que no están felices en su cuerpo. Ellos están muy infelices si están viviendo alguna de esas cosas. Y uno, como pastor, no lo soy. Esto es reflexión. No creo que sea un buen pastor. En diferentes cosas. Y eso es algo más en lo que puedes ayudarme con terapia de $300 la hora. Pero No, recuerda, soy una donación Porque- gratuita. aquí está por qué lo digo. Hay varias razones, pero una de ellas es que soy un hombre y tiendo a querer arreglar las cosas. Entonces mi esposa viene y me dice, hey Chris, tengo X. Y así con el tiempo ha aprendido que quiero hablar, quiero que escuches, no quiero que lo soluciones. Sí, Literalmente, solo necesito que me oigas y me escuches. Debo quitarme el cinturón de herramientas y admitir que no estoy aquí Sí. para arreglarte ni trabajar en ti. No eres un problema a resolver para hacerlo bien, así que solo necesitas que esté presente. Gary mencionó que esa es la caja más complicada para él. Ustedes operan en pequeñas cajas, haciendo una cosa a la vez. Una vez me dijo que la caja más difícil es la de escuchar a Lorraine, porque me quiere y desea arreglarlo por mí. Así que valoramos lo que intentas hacer, pero a veces solo necesitamos que te calles y escuches. Gracias. Y al igual Estoy que bien. Becky, le he dicho que he ido a él y le he dicho, está bien, no quiero que arregles esto, no me digas lo que hice mal, ya sé lo que hice, sé que cometí un error, no necesito que me lo digas, solo escúchame. Y él generalmente escucha pacientemente. Es mitad y mitad. Tú sé, porque aquí está lo que sé. Porque he crecido en mi vida, en la fe, en el pastoreo y en la teología, que Dios nos ama y esa es nuestra lucha, ser amado por Dios. Y eso también impacta el ser conocido por otra persona y que me amen también. Así que Sí. como yo, en nuestros campos, la gente nos comparte muchas cosas. Sí, La gente a veces dice, no compartas. Yo les digo, he sido dotado con él. La mayoría de las veces, cuando alguien me cuenta algo, se guarda en esta caja y se pierde. Así que no lo recuerdo realmente. aunque quisieras. Es un asunto de Dios, ¿verdad? Y por el trauma y otras cosas, pero la Biblia es relevante para toda la vida. El 99% de nosotros experimentará algún nivel de trauma en nuestra vida. El trauma está en la Biblia y podemos aprender. Y la Biblia, el propósito de la Biblia es darnos dirección, darnos orientación. Nos recuerda que Dios está en control, aunque no lo entendamos, incluso en el dolor. Dios tiene control y está trabajando en todo para su bien. Es una idea interesante. Está en Romanos 8. Debido a que el trauma tiene una tendencia a hacernos replantear nuestras creencias religiosas de manera diferente. Así que si alguien que nos es cercano nos ofende, puede cambiar nuestra forma de pensar sobre Dios y por ende cómo actuamos. Así que en Romanos 8:26 se menciona que el Espíritu Santo intercede por nuestra debilidad. No sabemos qué quiere Dios que oremos, pero el Espíritu Santo reza por nosotros con gemidos inefables. El Padre conoce los corazones y el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, según la voluntad de Dios.
El contexto es que en nuestra relación con Dios hay momentos y situaciones en la vida que no sabemos qué orar, no lo entendemos. Literalmente estamos gimiendo y diciendo, Dios, solo te necesito, tú lo arreglas, tú me sanas. Hablamos de esto, que somos salvos en la escritura de Soso, que significa ser completamente sanados y restaurados a los ojos de Dios. Entonces decimos, Dios, sálvame, sáname, restáurame, y ni siquiera sabemos lo que eso significa. Sin embargo, el Espíritu de Dios que habita en nosotros suspira en nuestro favor. Y el Padre escucha eso y responde a ello. La razón por la que hace esto es debido al versículo 28, que si has estado en la iglesia seguramente lo conoces. Dios hace todo para bien de quienes lo aman y se les da nombres que reflejan su propósito exclusivo. Tu opinión es clave para ellos. ¿Cómo puede ser bueno el trauma? Eso no, mi mente no puede entenderlo, ¿verdad? Aparte de entender que si Dios es soberano y Dios incluso sabe que ese trauma ha ocurrido y Dios estaba allí y aún así sucedió, pudo haber intervenido, pero no lo hizo. No puedo entender eso, pero incluso en eso sabemos que Jesús vivió el evento traumático más doloroso que un humano podría experimentar en la cruz. Así que si Él es nuestro sumo sacerdote, como dice la Escritura, ha vivido todo lo que nosotros hemos vivido y más. Como supremo sacerdote comprende nuestro trauma más profundo. Y así que en esa parte, incluso en estas cosas difíciles, Dios está haciendo que esas cosas vayan hacia su bien y tu bien y que tú y yo podamos ser a través de los procesos de sanación cada vez más como Jesús, de lo que Pablo habla. Quiero unirme a Cristo en su sufrimiento, de lo que no discutimos a menudo, que incluso en las locuras más duras de la vida, Dios puede restaurar y redimir, haciéndonos más como Jesús, como si dijéramos más como Jesús en la cruz. Soy todo. Pienso que una cosa que solo hablamos sobre el dolor espiritual. A veces puede surgir el dolor de la iglesia si lo hemos experimentado. Particularmente el dolor infantil, de nuestro padre humano o de nuestra madre. A menudo es difícil para nosotros creer que Dios el Padre podría querer y tratar bien a nosotros. Porque si este humano no lo hizo, y lo sé, tú sabes, humano y espíritu. Pero Cristo quiere sanarnos de eso. Él vino a curarnos de las personas que no lo conocían, que eligieron no seguirlo y que pecaron contra nosotros. Pero quiere sanar eso. Por lo tanto, si has pasado por eso y te resulta difícil comprender que este es un Dios Padre que te ama de una manera increíble, que es el consejero que anhela sanar tu dolor. No entiendo por qué se permitió aquello. Pero lo hizo. Él está aquí para restaurar eso y lo hará si lo permites. ¿Puedes darnos un aviso? Porque Sí. es un tema pesado. ¿Debió disculparse antes? ¿Fue un error no hacerlo antes? Hemos hablado de cosas pesadas aquí. Y si has experimentado eso, estaré aquí. Chris tiene apoyo. Chris está aquí para hablar contigo. Busca ayuda, no te quedes solo. Tienes gente que te ama. No te conozco, pero me importas. Quiero ayudarte. Si tienes algo que te preocupa, si has pasado por algo, por favor, contáctanos. No te quedes con eso. Por favor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios en control y que tú mismo te pusiste en carne humana y experimentaste las profundidades de nuestra herida. Así que eres nuestro gran sacerdote, que conoce bien nuestras heridas y nuestro sufrimiento y que escuchas nuestros gritos. Cuando solos oyes gritos, cuando fuertes, Padre, nos conoces. Padre, pienso que lo hermoso es que nos amas. No nos consideras cosas a reparar, sino personas a amar y atraer a una relación contigo. Por lo tanto, ruego por todos en esta habitación esta mañana, si no conocen a Jesús, si no te conocen,
que acepten ese amor esta mañana. Y Padre, si alguien necesita oración, que lo busque hoy. Padre, que tú recibas honor y honor en nuestro tiempo juntos. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén.